Bueno, nosotros los viernes, en este ciclo, el ciclo número 18 de 7 PM, ya 18 años ininterrumpidos de compartir con ustedes acá en Pacífico, como nos gusta decir, el crepúsculo de Salta con toda la información y la opinión política. En este ciclo lo tenemos como columnista a Alfredo Freddy Petrón, que es una figura muy conocida de la política de Salta, ocupó cargos ejecutivos importantes, gobiernos provinciales, municipales y también en el ámbito legislativo. Por eso nos resultó sumamente interesante convocarlo a Freddy Petrón para que nos haga su columnita semanal, donde nos dé su mirada, su particularidad. Y hoy, por supuesto, entonces viernes, tenemos la columna de Freddy Petrón y la vamos a compartir con ustedes. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por permitirme ser parte de tu programa nuevamente. Hoy quería que charlemos un poco sobre todo lo que estuvo pasando esta semana, que es bastante, pero que me parece una forma distinta de encararlo, comentando algo que pasó recientemente en nuestra provincia. Desde ayer a la tarde, a la noche, están circulando videos, noticias sobre un nuevo corte de ruta en el norte de la provincia, más específicamente en el municipio de Mosconi. Tiene la particularidad de que lo encabeza su propia intendenta. Resulta que la abogada Ana Guerrero, actual intendenta, fue conocida y respetada en su localidad en base a su lucha, a sus planteos, a los amparos que presentó contra las empresas de agua y de luz de la provincia, dado los cortes que sufrían ya desde hace algunos años, sobre todo en el 21, en el 22 y parte del 23. Así forjó su carrera política al punto de que fue tenida en cuenta dentro del enjambre de candidaturas que presentó el oficialismo en la elección del año pasado, en donde se simuló una ley de lemas y entre los tantos candidatos que tenía Mosconi, por el Partido Libres del Sur iba la doctora Ana Guerrero. Hoy la repetitiva situación de la carencia de agua en la localidad, que llevó a conflictos internos dentro del pueblo, que ella misma relata en los medios de comunicación, en las filmaciones que circulan, la llevó a ponerse al frente del reclamo y haciendo algo ilegal, como es cortar una ruta. Pero entendiendo que tiene que dar una respuesta a su gente, ya que en su candidatura, en la cual ganó, formó parte del espacio que justamente era el responsable de la falta de agua. Hoy, ante la misma situación y a pesar de las promesas de que ya todo estaba solucionado, que todo estaba bien, que en el año 2023-24 no iba a haber esta situación por las obras que se hicieron, porque iba a haber lluvias y demás, tuvo que volver a salir a la calle para dar respuesta y acompañar a los vecinos que la votaron. Esta situación que estamos viendo en Mosconi, que está viviendo la intendenta, es parte de las razones que han llevado al triunfo de Milei, digamos, el hartazgo que tiene la gente con respecto a los políticos y a la política en la Argentina ha hecho que cada vez sea una profesión, una práctica más desprestigiada, que brinda menos credibilidad a la gente. Entiendo que la doctora Ana Guerrero, tratando de demostrar que ella no forma parte de esa situación, está enfrentando ahora al poder provincial, reclamando lo que sus vecinos reclaman. Y ojo que esta actividad que vulnera el prestigio de la política no se da solamente en esta situación, sino que hay varios casos. Su vecino de Tartagal, por ejemplo, accedió a la intendencia enfrentando como corresponde al oficialismo, dado que no estaba de acuerdo con cómo manejaba el gobierno provincial y municipal de su ciudad, pero sin embargo, una vez que ganó, al otro día formó parte, se pasó al oficialismo de turno en la provincia.
abonando más desprestigio a la política. Pero bueno, esto me parece que viene al caso a lo que está pasando a nivel nacional con todo el tratamiento legislativo que están teniendo los proyectos que envió el presidente Milei. Bueno, ya todos estamos al tanto de lo que ocurrió con la ley, las actitudes que tuvo el presidente, las que tuvieron los gobernadores, los integrantes del Congreso. Y hay un dato que me parece que es importante tener en cuenta, Daniel, que es el que tiene que ver con los subsidios específicos que 20 años de populismo han extraído de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales en esta política de quedar bien con la gente, engañándola. Vos sabés que estudios que hacen economistas específicos en la materia calculan que son 176.500 millones de dólares lo que se sacaron de las arcas de los estados nacional, provincial y municipal para subsidiar las tarifas, sobre todo de electricidad y de gas. Si eso, haciendo un cálculo fácil, que no es tan directo, pero es como para que tengamos una idea, lo llevamos a lo que significa la participación de Salta en el Producto Bruto Nacional, que más o menos está en un promedio del 1,9%, son 3.177 millones de dólares, que en estos 20 años la provincia no pudo disponer para, por ejemplo, realizar las obras específicas para que los salteños no tengamos problemas de agua, de luz, bueno, de lo que fuese. Es suficiente plata como para solucionar muchos de los problemas de infraestructura que todavía seguimos sufriendo. Es decir, esto de creer que un gobierno es bueno o es eficiente porque logra que una tarifa de un servicio sea barata subsidiándola, está demostrado que al poco tiempo vuelve en perjuicios mucho más complicados que los supuestos beneficios obtenidos. Como bien vos recordarás, no hace tanto tiempo, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, no había subsidios a las boletas que pagaban nuestros padres, más las obras de infraestructura que uno tenía que hacer de gas, para instalar el gas, el agua, la cloaca, de cada vivienda, el teléfono, lo pagaba cada familia. Y no había problemas y las cosas se hacían y las cosas se pagaban. Atado a estos supuestos problemas sociales que tuvo el país en el transcurso de las últimas décadas, hemos caído presos de esta política populista de creer que siempre estamos en crisis, que siempre el Estado no tiene que asistir y por ende siempre tiene que subsidiar absolutamente todo, hasta el momento que se queda sin plata, que es lo que pasó en estos últimos años. Entonces, para mantener ese sistema de subsidio, tuvo que caer en la impresión de billetes, de papelitos, que no tienen ningún valor, y con eso pagaban los subsidios que supuestamente los argentinos disfrutaban. En estos cambios que se quieren hacer actualmente de la política nacional, de lo que significa sincerar los costos de la economía, están dejando al desnudo los montos que significaron esos subsidios. Ojo que el problema de los subsidios no está en que existan, sino que son indiscriminados, es decir, se da a gente que no los necesita. Ese es el problema del subsidio y ese es lo que lo encarece. Y esa es la vergüenza que tienen que tener los gobiernos de turno de no haber hecho el simple trabajo de un testeo manual, personalizado, sin importar el tiempo que demore, estudiando cada uno de los casos y ver quién realmente necesitaba un subsidio y quién no. Eso hubiese disminuido de manera muy sustancial la cantidad de plata malgastada por este país en estos 20 años de populismo. La discusión nacional también nos lleva a terminar de definir, a terminar de pensar si queremos seguir como gobiernos provinciales pretendiendo porciones de una economía pequeña o de una economía grande. Hoy los gobernadores presionan
o intentaron inclusive presionar, ya lo hablamos en la columna anterior, intentaron presionar al gobierno nacional, suponiendo que tienen mayores poderes que él, y se han dado con un gobierno nacional firme, que tienen claro que las provincias dependen de la nación fuertemente en muchos temas, como por ejemplo los subsidios, las obras públicas y otras cosas más. La firmeza que está demostrando el gobierno nacional está poniendo en una situación grave a las provincias, pero no por maldad del gobierno nacional, sino por el desnudamiento de las situaciones de subsidio y de asistencia que reciben las provincias, aparte de la coparticipación que les corresponde. Los gobernadores, a mi entender, en vez de pretender apoyar a un gobierno nacional que está decidido a engrandecer la economía del país y de esa forma que todos tengamos más recursos genuinos, amén del trabajo que se genera obviamente, no, siguen peleando por lo mismo, siguen tratando de que se incrementen los porcentajes de ayuda o de coparticipación o la incorporación de nuevas coparticipaciones a impuestos nuevos, de un tesoro pobre, de una economía chica, pensando que si no hay plata no importa, que impriman, que volvamos a la inflación. Y enfrentan un gobierno nacional decidido a terminar con el principal problema de la economía argentina, que es justamente la inflación. También pasó hace poco, recientemente, hace pocas horas, el tema de que la nación nos dice que no va a subsidiar el transporte. Vos sabés que en el caso de Salta, el área metropolitana, en particular el caso de Saeta, con declaraciones recientes de sus conductores, comentaban que la provincia lo asiste mensualmente en 4.000 millones de pesos. Aparte, la nación nos da un subsidio de 632 millones de pesos, que son los que se quitarían con esta medida de Milei. Y que son solo 1.200 millones de pesos lo que aportan los usuarios del transporte pagando su boleto. Entiendo que esos 1.200 millones de pesos serán ya con el cálculo del nuevo incremento de 290 pesos. Recordemos que pasó de 110 a 290 pesos el costo del boleto. Es decir, si la nación retira esos 632 millones, con el aumento previsto a 490 pesos que tiene previsto realizar Saeta, no tendría que tener ningún problema en cubrir el subsidio que le estaba entregando la nación. En definitiva, Daniel, este tema de tener servicios públicos subsidiados tan fuertemente con importes tan grandes es algo que Salta y la Argentina paulatinamente lo tienen que solucionar si es que tienen la firme decisión de terminar con la inflación, porque la única forma de terminar con la inflación es dejar de emitir, y para dejar de emitir hay que tener las cuentas en orden, y para tener las cuentas en orden hay que subsidiar con recursos genuinos, con la plata que uno realmente puede destinar al subsidio, habiendo pagado ya todos los otros costos fijos que tenga. Hasta la próxima, un abrazo.